¿Qué tal, mis estimados amigos doctores y doctoras? Es un gusto para mí saludarles. Ya nos habíamos visto en algunos otros cursos, en algunos otros acompañamientos sobre ciertos temas. El día de hoy, con esta Academia de Medicina Regenerativa, vamos a empezar con un tema muy importante sobre cuál es la aportación de la medicina regenerativa en el mundo, pero cómo se encuentra también la medicina regenerativa a nivel mundial. De toda esta parte que estamos aprendiendo de lo que es la medicina regenerativa, sus aplicaciones, su implicación, sus beneficios, pues es importante que volteemos hacia el panorama mundial y podamos revisar qué es lo que realmente estamos aplicando, cómo se hace en otros países, cómo se vislumbra en otras regiones y en otras áreas. Y bueno, pues para eso hoy estamos dándoles este primer panorama de lo que implica la medicina regenerativa en el mundo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un poco de antecedentes históricos, cuál es el concepto de la medicina regenerativa, que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado y lo habrán estudiado, pero vamos a dar un concepto desde el esquema legal. Vamos a ver cómo es la medicina regenerativa en el mundo, cuáles son las estadísticas y estos campos de aplicación que son muy importantes, sobre todo en los que trabaja la ley y cómo se regula en otras partes del mundo. Pues bien, como antecedentes históricos, el término de medicina regenerativa se aplicó por primera vez por allá del lejano año 1999, donde fue acuñado por William Helsting durante una conferencia en donde él implicó que los diferentes tratamientos sobre regeneración o que buscaban la reestabilización del paciente con algunas terapias celulares o con algunos procesos alternativos, se le conocería como la medicina regenerativa. Incluía en ese momento diferentes disciplinas y terapias como lo era el tejido, como lo era la transfusión el trasplante, de tejidos, como lo era el trasplante de tejidos, también el trasplante celular, el trasplante biológico de células madre, la biomecánica en las prótesis, la nanotecnología y la bioquímica. Entonces, este doctor, William Helsting, él decía, bueno, de todas estas disciplinas que podemos encontrar, el trasplante celular, la biología de células madre, la biomecánica, las prótesis, la nanotecnología y la bioquímica, todo eso lo podemos implicar dentro de un esquema de medicina regenerativa. Si nosotros nos ceñimos a este concepto de medicina regenerativa del año de 1999, entenderíamos entonces que este concepto ya queda muy corto para todas las aplicaciones completas que tenemos en la actualidad y que se han ido desarrollando durante el tiempo y que inclusive hemos tenido más aplicaciones de las que nosotros pudiéramos haber encontrado en este primer concepto histórico. Hoy en día, por ejemplo, tenemos factores de crecimiento, el mismo trasplante de células madre, tenemos las natural killer, que son células que atacan directamente a las cuestiones, a las células cancerígenas, y un sinfín. Hay algunas condiciones a veces donde pensamos que, por ejemplo, la aplicación del plasma rico en plaquetas, el famoso PRP, es parte de la integración de la medicina regenerativa. El plasma rico en plaquetas no se considera como una práctica dentro de la medicina regenerativa, más sin embargo entendemos que tiene unos beneficios y unos usos que pueden entenderse como la medicina regenerativa, pero más adelante veremos cómo se van disipando estas dudas sobre qué sí es medicina regenerativa y sobre qué no es medicina regenerativa. Históricamente, entonces, este término se acuña por primera vez en 1999, se sigue usando y empiezan a sumarse diferentes terapias o diferentes tecnologías hacia lo que es la medicina regenerativa
y llegamos a la etapa un poco más o menos actual a nivel mundial, donde se trabaja con el trasplante quirúrgico de órganos humanos, de donantes fallecidos o incluso de personas vivas, donde se trabaja con esta parte del trasplante de tejidos o de órganos, donde también implica la parte de la medicina regenerativa. El primer trasplante de órganos de personas fallecidas a vivas se dio un poquito ahí más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a hacer estos primeros trasplantes, aunque en un primer inicio pues muchas de las personas llegaban a fallecer porque no se contaba con todo el proceso completo. Hoy se determina ya sobre ciertos medicamentos que deben de tomar de por vida las personas que han recibido un trasplante. Y bueno, pues hoy ya la ciencia ha avanzado en ese aspecto y ha trabajado mucho más en los trasplantes. Ha manejado más efectivamente la parte de los trasplantes y ha desarrollado también diferentes técnicas y se ha ayudado de otros medicamentos para que estos sean completamente eficientes. La terapia celular y la medicina regenerativa dentro de este espectro no estaba tan aplicada en esos momentos de esos primeros trasplantes porque no se consideraba y no se había estudiado ese beneficio de las células madre. Los estudios de las células madre empezaron a partir de 1995 en adelante. Se empezaron a utilizar ya como tal, hubo documentación. Tenemos datos de que en fechas anteriores o en años anteriores había o existía la práctica de la terapia celular, sin embargo no está completamente documentado. Documentación como tal tenemos a partir de 1995, donde se empiezan a utilizar ya protocolos establecidos para el tema de las terapias celulares, para implementar en esta medicina regenerativa que ya se había acuñado el término, en poder solventar todas esas prácticas y terapias dentro de un esquema grande y robusto como es la medicina regenerativa. Ahora, en la mayoría de las terapias celulares se empezaron con tejidos y con terapia celular, pero su primera intención fue trabajar con la restauración de tejidos. Eso fue lo importante y lo más inicial que se realizó en la parte de la medicina regenerativa. Y posteriormente los diferentes estudios fueron estableciendo diferentes condiciones, diferentes aplicaciones, donde se podía llevar al campo de la medicina regenerativa. ¿Cuál es el concepto de medicina regenerativa que tenemos vigente hasta el día de hoy? A nivel mundial, nosotros podemos establecer como concepto de medicina regenerativa que es aquella técnica médica que implica el reemplazo o regeneración de células, tejidos u órganos humanos para restaurar o establecer una función normal. Entonces, en esta parte de la medicina regenerativa, lo que hace la medicina regenerativa es coadyuvar, auxiliar a que una función que se estaba haciendo de forma normal continúe realizándose de esa misma forma. Este concepto es muy importante que nosotros lo visualicemos y lo entendamos, que la medicina regenerativa implica el reemplazo o regeneración de células, tejidos u órganos humanos para restaurar o establecer una función normal. ¿Por qué es importante el concepto? Porque muchas veces como médicos hacemos una aseveración sobre las terapias celulares y esta en algunas ocasiones puede ser que las células madre son curativas o que las células madre restablecen por completo la salud o que las células madre generan una mejora en el paciente significativa. Sin embargo, en esta parte yo como abogado les sugiero que omitan ese tipo de información, que omitan ese tipo de dichos sobre lo que es la terapia celular,
debido a que no siempre sucede así. Generalmente con los medicamentos que nosotros compramos de patente o de similares, en las cajas, en la parte de atrás siempre viene una leyenda que dice que este medicamento puede variar de persona a persona porque cada organismo es diferente. A lo mejor a una persona una aspirina le puede hacer mucho efecto y a otra no, y una dosis para una persona puede ser insuficiente y para otra puede ser mortal. Entonces, como cada organismo es diferente, como cada persona es diferente, muchas veces las reacciones de las terapias celulares no siempre logran el objetivo que buscan. Depende mucho del paciente, y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque al momento de realizar nuestra publicidad como médicos, pretendemos dar a entender que las terapias celulares son lo mejor que puede existir para restablecer la salud, cuando el mismo concepto nos dice que ayudan a restaurar o restablecer una función normal. Entonces, desde ahí, la terapia celular la debemos de entender como un coadyuvante o un auxiliar en otro tipo de terapias, y no debemos de tomarla en cuenta como una medicina troncal donde se deriva todo un tratamiento y ese tratamiento es el único que va a reinar para poder restablecer la salud del paciente. De hecho, inclusive, aun cuando el tratamiento fuera el idóneo por otro esquema, tendríamos mucha complejidad en ofrecer una solución completa en el tratamiento. Por ejemplo, una persona enferma de cáncer, podríamos decirle, no, pues con las quimioterapias y con radiación, estoy casi seguro que te curas, ¿no? O es segurísimo que te curas. Eso es peligroso porque probablemente, a lo mejor a través de los estudios sabemos cuál es el avance del cáncer, pero si no se supiera, estaríamos mencionando un efecto al que probablemente no podamos llegar con el paciente. A lo mejor el paciente tiene un cáncer metastásico, a lo mejor la primera quimioterapia o la segunda o la tercera o la radiación, número que sea, no lo soporta y probablemente a lo mejor fallece el paciente en alguna otra condición o por alguna otra patología. Es por eso que les sugiero como médicos no comprometerse a un resultado, siempre tratar de buscar con el paciente que se puede restablecer la salud dependiendo del procedimiento y de las mejoras que el mismo paciente también pueda ir tomando y los consejos que pueda ir usando y adicionando a su vida. ¿Cuáles son las implicaciones legales sobre el tema de las células madre? Pues las células madre presentan una serie de propiedades que son fáciles de distinguir al resto de otros procedimientos y que confieren las características óptimas para su uso en la medicina regenerativa, entre las cuales figuran, por ejemplo, las células madre más puras que puede haber, con el tema de las células que se obtienen del cordón umbilical, las células madre que se obtienen de la médula espinal, algunas otras que ya son procesadas dentro de los laboratorios, de los diferentes laboratorios que existen donde cultivan o hacen el cultivo de células madre. ¿Y qué implicaciones legales tiene esta parte de saber que existe un gran mercado de quienes ofertan células madre y cómo yo puedo identificar esta condición de cuál es el mejor o cuál es el peor, o inclusive cómo saber si el producto que yo estoy comprando y cómo funciona en otras partes del mundo? Bueno, en esta parte, en la parte de la medicina regenerativa en un aspecto mundial, lo que podemos encontrar es que en muchos países todas las células madre o las terapias celulares se aplican para cierto tipo de médicos, o sea, no cualquier médico las puede aplicar, sino que solamente algunos con ciertas características dentro de su profesión puede hacer esta aplicación. Por ejemplo, podemos ver en Rusia, donde los médicos que aplican las células madre son solo aquellos que tienen una especialidad, llámese neurología, cardiología,
alguna otra especialidad, neurología, ¿no? Oncología. Ellos son los que aplican células madre. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver el mercado en el mundo, por ejemplo, en Italia se puede aplicar células madre desde un médico general. No necesita mayor complicación más que tener una cédula de médico general. Ahora, estos dos países son muy importantes porque mientras uno pide que sea un especialista el que aplica las células, en Italia puede ser un médico general, mas sin embargo, para ambos, su regulación está en que solo pueden aplicar células de un laboratorio certificado. Eso es lo que solicita la ley. Ahora vámonos a pasar al continente americano. En el continente americano, por ejemplo, también los americanos tienen laboratorios de cultivo de células madre. Y vamos a tomar 3 países del continente americano: Canadá, Estados Unidos y México. Canadá, por ejemplo, quienes pueden aplicar células madre, igual solo pueden aplicar médicos, no importa si tienen especialidad o no, un médico general, pero la condición es que debe de llenar un reporte específico del paciente y notificarlo a la autoridad de salud. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, puede aplicar igual un médico general sin ningún problema y puede él llevar un reporte y un seguimiento del paciente, pero aquí la ley no le obliga a que la célula sea específicamente de un laboratorio. Se entiende que los laboratorios están ya generando células completamente certificadas y acordes a las normas de la FDA. Y pues vamos hacia México. ¿Qué pasa con México? En México, pues tenemos un escaso regulamiento sobre el esquema de la medicina regenerativa. En el caso de la medicina regenerativa, lo que tenemos es un proyecto de norma donde solo nos implica el regulamiento en la aplicación, donde la pueden hacer médicos, algunos con especialidad, otros sin especialidad, pero no tenemos un esquema de regulación sobre la infraestructura, sobre quién es el laboratorio que nos vende las células. Eso es parte de la tramitología y de repente podemos encontrarnos un poco ofuscados en ese aspecto de saber qué necesito, quién lo regula. Aquí en México estamos todavía en un espectro muy vacío, ¿no? Un vacío legal, donde solo tenemos algunas cosas. Y aquí cito una frase muy importante que nosotros los abogados ocupamos en algunos momentos. Tener una ley deficiente sobre un procedimiento es peor que no tener la ley. Entonces, el proyecto de norma trata de abarcar ciertas condiciones, pero no abarca todas, y por lo tanto nos deja un poco en estado de indefensión frente a algunas acciones, no solamente del propio gobierno, sino a veces también de nuestros propios pacientes cuando piden o buscan esas certificaciones, porque realmente pues nuestras certificaciones como país no son tan altas como los estándares de otros países. Bien, la medicina regenerativa en México, ya centrándonos, terminamos el viaje por el mundo sobre cómo se proyectan las células y ahora pues venimos a la parte en donde cómo se establece la medicina regenerativa en México. Bueno, pues esta terapia basada en células madre adultas constituyen la forma de tratamiento más innovadora para la regeneración de tejidos patológicos ausentes o deficientes, así como el relleno estético apropiado para la variedad de indicaciones cosméticas o reconstructivas, pero la medicina regenerativa es un campo que se encarga de restaurar la función de tejidos y órganos dañados. Ahora, ¿qué técnicas podemos usar en la medicina regenerativa que nos impliquen un espectro que sí está regulado, donde sí puedo actuar al momento de que yo aplico esta terapia celular? Bueno, pues el uso de células madre nosotros lo podemos tener replicado y podemos hacer estas aplicaciones sin tener algún efecto contrario a lo que establece la ley.
en la regeneración de tejidos, siendo siempre un tratamiento auxiliar al tratamiento inicial que lleva el paciente sobre cualquier patología. En la actualidad, el PRP, el plasma rico en plaquetas, forma parte dentro de la medicina regenerativa, pero solamente en México. Para el resto del mundo, el plasma rico en plaquetas es una actividad que incluso empieza a caer en desuso por el mismo uso de las células madre, pero el plasma rico en plaquetas entra en algún espectro muy bajo de lo que es la medicina regenerativa. No es tan recurrido por quienes después de tomar una maestría en medicina regenerativa o por quienes después de aprender un curso sobre medicina regenerativa sigan usando el plasma rico en plaquetas. La verdad es que el acondicionamiento entre uno y otro procedimiento sí tiene mejoras significativas, la aplicación de las células en lugar del plasma rico en plaquetas, sobre todo si son para condiciones estéticas, que es donde más pueden tener esta función. Otra parte que sí implica la medicina regenerativa en México, que en otras partes del mundo no le implica tanto, es el uso de suero rico en factores de crecimiento o la famosa sueroterapia. Esta parte es como muy importante. Por ejemplo, aquí les hago una referencia que la sueroterapia en Brasil es parte de un procedimiento, no es un procedimiento médico, es un procedimiento normal de consumo, de salud. Por ejemplo, en Brasil, algunos especialistas que no son médicos, como por ejemplo fisioterapeutas o gente que se dedica a la medicina del deporte, aplica los sueros, aplica la sueroterapia. Por ejemplo, a diferencia de California, en Estados Unidos, la sueroterapia no la puede aplicar un fisioterapeuta, la aplica un médico. Inclusive, por ejemplo, en el centro del país, en Estados Unidos, algunos nutriólogos tienen la capacidad de aplicar la sueroterapia. Depende mucho de cómo se regula cada estado. En esa parte sí hay una regulación estatal que la federación deja muy abierta y en autonomía a los estados que lo regulen. Para nosotros en México la regulación sobre el tema de la sueroterapia no existe, es nula, no la hay. Y entonces, ¿quiénes pueden aplicar la sueroterapia? Pues la sueroterapia generalmente se ha aplicado por médicos, es una costumbre, es una tradición, se ha aplicado por algunos especialistas, médicos especialistas. Aquí digamos que tenemos una cierta reserva por parte de los especialistas en fisioterapia de no aplicar sueroterapia. Se mantienen al margen, saben que es algo que no lo deben de hacer, lo aprenden desde las academias, pero hay algunos otros que pues siempre buscan estar a lo mejor fuera de contexto o fuera de la ley, y que siendo enfermeros o que siendo fisioterapeutas aplican la terapia de la sueroterapia, ¿no? Entonces, pero ¿qué es importante aprender sobre el tema de la sueroterapia? Que en este caso en México debería de ser aplicada solamente por médicos después de un análisis pues riguroso al paciente, saber si es candidato a o no y determinar la causa del por qué se le recomienda ese tipo de procedimiento. Otras técnicas que se usan en la medicina regenerativa pues también es el trasplante de cartílago y la implantación de tejidos dañados a partir de las propias células madre, ¿no? En esta parte sí es muy importante que nosotros sepamos que México tiene su regulación en proceso, no es una regulación total. La parte de las licencias están saliendo antes las licencias de tener la regulación. En un curso más adelante veremos cómo se hacen estas implicaciones, por qué se dan este tipo de cuestiones, pero básicamente dentro de
de la medicina regenerativa en México, podemos decir que mientras cada especialista o profesional de la salud pueda establecer sus propias condiciones y haga lo que en la academia va aprendiendo, estará dentro siempre del margen de la ley. Por eso es muy importante ustedes que están tomando este curso de esta Academia de Medicina Regenerativa, porque aquí ustedes van a aprender cuáles son los límites de la aplicación, y no solamente los límites de ustedes como médicos, sino también los límites legales de lo que ustedes pueden hacer y no hacer con la aplicación de la terapia celular. Como un dato interesante, por ejemplo, en China se ha creado el primer instrumento médico del mundo que puede inducir, cultivar y examinar células madre de forma automática. Ya no hay injerencia de la mano humana. Esto beneficia el desarrollo de la medicina regenerativa porque permite que sea mucho más auditable el producto final, que es el vial. Entonces, en el momento en el que China nos presenta un dispositivo médico que nos permite inducir, cultivar y examinar las células madre de forma automática sin la injerencia de la mano humana, eso nos permite tener un producto más puro porque está libre de cualquier tipo de contaminante, está en un área completamente séptica y eso ayuda mucho a los productos. Muchas veces algunos de los médicos me preguntan: oye, ¿es mejor las células madre en México? ¿Las importo o puedo usar la de los laboratorios en México? Yo les puedo decir que en México existen muchos laboratorios certificados con todos los controles de COFEPRIS que venden sus productos celulares y que son muy buenos. ¿Qué es lo que yo tengo realmente que preguntarle al laboratorio que me vende a mí las células? Es que tenga todos sus controles de la autoridad sanitaria, entre ellos el permiso de banco de células como laboratorio, no como una licencia de medicina regenerativa, sino como un laboratorio de disposición de órganos y tejidos y productos celulares. Y con eso tenemos la certeza de que le estamos comprando a un establecimiento que cumple con toda la normativa. Nos venimos de China y regresamos a México y nos decimos aquí en México: bueno, entonces, licenciado, ¿qué nos regula aquí en México? Pues bueno, desde hace aproximadamente más de 10 años tenemos un proyecto de norma que es la norma 260 SSA1 del 2017. El 2017 es la fecha en la que se empieza a elaborar la norma. Entonces, pues ya de ahí a que se presenta y se trata de aplicar y llega al Congreso para que la dictamine la Comisión de Salud, pues pasa mucho tiempo, ¿no? En este caso la norma empieza a establecerse en el 2017. Y bueno, pues lo que busca es establecer un marco normativo para la obtención y evaluación del procesamiento, almacenamiento y disposición de células madre con fines terapéuticos y de investigación. La autoridad sanitaria se encarga de autorizar los protocolos para la investigación en México. Eso es lo que establece de una primera instancia la ley, asimismo como el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que son las dos instituciones que buscan regular esta parte de la aplicación de las terapias celulares. Sin embargo, les soy honesto, es un proyecto de norma. Entonces, aquí siempre me gusta hacer esta asemejación, esta semblanza, cuando nosotros podemos realizar nuestro trámite de nuestra licencia de conducir, ¿no? Es algo muy general. Todos manejamos un coche, un vehículo, y nosotros, para poder hacerlo, nos entregan una licencia de conducir. A lo mejor muchos de ustedes no hicieron examen y solo fueron a hacer el trámite, pero muchos de nosotros, incluso jóvenes de ahora, ya tienen que hacer un examen para poder obtener la licencia. Bueno, esto es lo que pasa en lo general cuando existe una norma.
primero establecer cómo voy a adecuar a quienes solicitan la norma y después cómo se las voy a expedir. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un joven que va a sacar su licencia hace un examen de manejo y le cuentan muchas cosas. Si se detiene donde hay banderolas en alto, si sabe lo que es una señalética de prohibida la vuelta a la izquierda o la vuelta continua, en fin, buscan que sepa lo básico del manejo y de las señaléticas. Si pasa ese examen, le entregan su licencia y la licencia dice que tiene la capacidad para manejar, pero no solo de manejar, sino que conoce todos los ámbitos de la conducción, la señalética, la legalidad. Bueno, en este caso lo que hace la autoridad sanitaria es que primero nos dio la licencia sin saber si sabemos todo lo que conlleva la parte de tener una licencia de medicina regenerativa. Y no es culpa de nosotros no saberlo, sino que la misma autoridad no nos permite o no nos da información del qué hacer antes de obtener la licencia. Entonces, primero nos está licenciando y después nos va a empezar a regular. Esas son las condiciones como más preocupantes del esquema normativo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este viaje por el mundo que hicimos, sobre todo lo que es la parte de la medicina regenerativa, el cómo se ve en otros países, el cómo se aplica aquí, podemos encontrar una reflexión y podemos llegar a una conclusión en donde nos hace falta un camino no solo legal, sino también nos hace falta un camino de disposición de ustedes como profesionales de la salud en poder establecer los mecanismos regulatorios sobre estas condiciones. La autoridad sanitaria, muchos de los que trabajan dentro de la autoridad sanitaria son médicos, pero se han vuelto administradores, se han vuelto lectores de documentos y pierden esta habilidad médica que ustedes tienen al momento de consultar todos los días a los pacientes. Los médicos que trabajan dentro de la autoridad sanitaria se han vuelto más médicos administrativos y a veces se pierden entre el qué debe ser y el cómo hacer ciertas condiciones. Ustedes como médicos que todo el tiempo están practicando, que todo el tiempo están atendiendo a un paciente, ustedes son los principales que pueden aportar este tipo de relaciones de cómo regular ciertas condiciones, porque ustedes saben cuáles son las fallas que se pueden llegar a cometer durante los procedimientos. Aquí lo importante es que la medicina regenerativa no deje de ser esa alternativa médica porque ya todos la hacen o porque se abarató mucho, porque al final de cuentas, si no, quien terminará siendo pues el rey de los medicamentos serán siempre los medicamentos de patente. Y estas terapias alternativas, tanto ustedes como médicos, como yo, abogado, usuario de estas mismas terapias, sé que funcionan, sé que restablecen tu salud, sé que dejas de consumir medicamentos de patente que dañan otras partes de tu cuerpo, y eso es muy importante. Entonces, lo importante es documentar. Yo les aconsejo que documenten todas las actividades de sus pacientes con células y sin células, ¿no? O sea, mi paciente tenía estas enfermedades, sin la aplicación de células madre, llegó conmigo, empecé a aplicar y he tenido estos resultados con mi paciente. Eso es muy importante de hacerlo. Más adelante les hablaré sobre cómo poder hacer este tipo de procesos para cuando ya lo estén aplicando con la legalidad correspondiente. Y últimamente, aquí por último, quisiera yo darles el dato de qué es lo que nosotros necesitamos, a grosso modo, para establecer esta condición de los requisitos para las células madre. Entonces, no sé cuánto me quedé. 5. Ah, ok. Entonces, ajá. Ah, ok. Entonces, ¿me sigo? Sí, sí, sí. Ok. ¿De pronto para que cuando falta de así? Sí. Bueno, 3, 2, 1. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cuál es el procedimiento para
¿qué nos pide la ley para poder establecer esta condición de las terapias celulares? Grosso modo, lo vamos a ver. Más adelante tendremos ya un tema dedicado exclusivamente a la parte de la funcionalidad legal de las terapias celulares. Pero grosso modo, pues, si yo quisiera importar células de otro país, ¿qué me pediría? Bueno, pues primero la autoridad me pide que documente o acredite el funcionamiento de mi establecimiento de salud por la autoridad sanitaria de mi país. Después lo que me pide es tener la licencia sanitaria de mi país con el giro correspondiente. Tercero, me van a pedir una carta de aceptación del establecimiento de la institución a la que yo le voy a pedir las células. Es decir, si se las pido a un laboratorio en Estados Unidos, debo tener una carta de aceptación de ellos y una carta de envío que justifique el uso que yo le voy a dar a esas células. Entonces ellos me tienen que dar una carta de envío donde probablemente me comparten en la carta que me mandan las células para estudio, para revisión, para cuantificación, para aplicación en un nuevo tratamiento, pero eso debe de estar justificado. Y el pago de derechos correspondiente que establece la autoridad por el tema de importaciones. Sin embargo, por ejemplo, vamos a pasar ahora al esquema de las licencias sanitarias para los establecimientos de salud con disposición de células, muy grosso modo, ¿qué es lo que nos pide la autoridad tener? Pues nos pide tener, por ejemplo, en primera, tenemos que llenar un formato donde establezcamos ahí la condición de la solicitud de una licencia de medicina regenerativa. Nos pide complementar un manual, anexar un croquis del establecimiento, donde va a funcionar como banco de células troncales. Necesitamos un convenio de colaboración con el laboratorio que nos va a poder surtir este tipo de células, y nos va a pedir que tengamos el aviso de funcionamiento del establecimiento de salud. Esto con la finalidad de poder tramitar nuestra licencia de medicina regenerativa. En todos y cada uno de estos casos es importante que siempre revisemos cuál es el contexto que tenemos nosotros en nuestro establecimiento. Muchas veces tenemos una condición donde pensamos que por aplicar células madre la autoridad, ya estuvimos en el radar de la autoridad, llega, nos revisa y nos cierra. Muchas veces son por otras condiciones por las cuales motivamos el cierre de nuestros establecimientos. No es aplicar medicina regenerativa, no es tener una medicina alterna lo que hace que nos cierren el establecimiento, sino tener otras condiciones que no estamos viendo y que sí están reguladas al 100%, como por ejemplo, un simple ejemplo sería el de tener un expediente clínico sin que esté conforme a la norma oficial mexicana. Entonces, si yo de repente utilizo expedientes clínicos en una hoja de papel con mis anotaciones propias, pues eso no es un expediente clínico. La norma 004 nos establece cuáles son los reglamentos y los lineamientos que debe de tener el formato del expediente clínico. Entonces, si yo no tengo el expediente clínico correcto, ahí tenemos una falla nuestra de presentar estas irregularidades en una materia completamente diferente a la que es la medicina regenerativa. Bueno, pues entonces así las cosas, mis estimados médicos, doctores y doctoras que se encuentran reunidos en esta plataforma de Academia de Medicina Regenerativa, pues hemos llegado al final de esta plática. Viajamos un poco por el mundo sobre cómo es la perspectiva de la medicina regenerativa en otras partes. Hemos visto y hemos reflexionado sobre lo que implica tener un establecimiento de medicina regenerativa. Hemos analizado, grosso modo, lo que nos marca la ley, estos proyectos de norma, quiénes sí lo pueden aplicar, quiénes no lo pueden aplicar. Hemos visto algunas situaciones sobre el tema de las licencias, si las exporto, si las consumo aquí. Bueno, pues en esta ocasión yo quiero cerrar con
pues un dato que les puede funcionar a ustedes. Lo primero es siempre, primero educarse y especializarse en la materia en la que ustedes desean incursionar. En este caso, por ejemplo, la medicina regenerativa, tomar este tipo de cursos es siempre muy importante porque es parte también de la tramitología para poder obtener la licencia de medicina regenerativa. 2, pues recomiendo siempre que cualquier terapia la sustenten muy bien en su expediente clínico, eso es básico, es algo que tienen que hacer. Y 3, pues acercarse un poco a la parte normativa de cómo llevo mi expediente, mi consentimiento informado, porque eso le da más certeza y mayor seguridad al paciente que consume sus productos. Entonces es lo importante, trabajar, no dejar de fuera la parte legal. Yo entiendo que ustedes pues atienden a muchos pacientes, sé que a veces es un poco difícil administrar, cobrar, agendar citas. Yo sé que es muy difícil ser todo uno solo, pero por lo menos esta parte importante de la legalidad de su establecimiento, traten de delegarla con personas o con especialistas que sepan y que les puedan quitar un peso de encima. Nosotros estamos muy a gusto que nos hayan invitado en la Academia de Medicina Regenerativa, con ellos pueden buscar nuestro contacto y estaremos muy gustosos de poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Les agradezco su atención, que continúen con el resto de su curso y pues será un gusto poder ayudarles en cualquier cosa que necesiten. Un abrazo, les ha hablado el licenciado Omar Espinosa, que tengan un buen día.